Cuando uno lee los relatos de la Torá, de la Biblia, muy difícil entender cuál era la situación en aquel entonces. Imagínate entonces, trata de colocarte tú allá. Estás en Egipto, eres un esclavo, tienes que trabajar muchísimas horas al día, 7 días a la semana, no hay descanso, no ves ningún porvenir y de repente Dios envía 10 plagas que castigan a los egipcios y la última fue terrible porque todos los primogénitos murieron, incluyendo el primogénito del faraón, y se abren las puertas de Egipto y puedes salir libre. Pero cuando sales libre, los egipcios cambian de opinión y de repente las carrozas militares del faraón te están persiguiendo. Y tú estás frente al mar, por un lado el mar Rojo y por otro lado las carrozas que vienen tras de ti. ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿De qué valió salir de Egipto? Ahora me van a matar. Pero ocurre un milagro enorme. Viene un viento que separa las aguas del mar Rojo. Tienes terreno seco para pasar. Llegas a la otra orilla. Los egipcios te empiezan a perseguir, pero cuando están dentro del mar, nuevamente las aguas se juntan y mueren todos los egipcios. ¿Quién hizo todo eso por ti? Eso es milagroso. No hay lugar a duda. Y de repente Dios viene y te dice, ¿sabes qué? Yo también tengo una ley para ti. ¿Cuestionarías tú el contenido de esa ley? El ser que te acaba de salvar de Egipto demostró que es todopoderoso, mucho más poderoso que el faraón y todos los capataces que te estaban subyugando todo ese tiempo. Claro que haces lo que te está pidiendo. Entonces dice la Torá, efectivamente, que cuando Dios le dijo al pueblo judío que quería darle la ley, ellos respondieron, Naaseh venishma, vamos a hacer y luego vamos a escuchar. Estaban dispuestos a hacer todo antes de entenderlo. El Talmud cuestiona realmente lo que pasó y dice, ¿sabe lo que ocurrió en aquel entonces? Dios levantó, cuando estaban al pie del monte Sinaí, levantó la montaña y la colocó encima del pueblo hebreo y les dijo, o aceptan la ley o dejo caer esa montaña y aquí serán sus sepulturas. Bueno, ¿qué iban a hacer nuestros antepasados frente a esa alternativa, la de morir o la de aceptar la ley? Desde luego que aceptaron la ley. Entonces el rabino Norman Lamm señala de que esa ley fue recibida bajo coerción. Uno de los sabios del Talmud dice, Moda'á Rabá Leoraita. Ahí hay una advertencia importante para la Torá, que nosotros recibimos la Torá bajo obligación, so pena de muerte. Eso no es legal, eso no es duradero, eso no es valedero para todos los tiempos, porque uno tiene que aceptar algo voluntariamente, de acuerdo a su propio deseo. ¿Qué es lo que quiere decir de que Dios colocó la montaña encima de ellos y los obligó a tomarla? Es que le estaba diciendo, si ustedes están en libertad, eso se va a convertir en libertinaje, a menos que haya un conjunto de leyes, de normas, que rijan el comportamiento humano. Para vivir en sociedad hay que tener cierto reglamento. De otra manera, uno se va a comer vivo al otro. Pero el rabino Norman Lamm dice, mira, piensa en eso. Ahí hay Moda'á Rabá Leoraita. Eso fue bajo obligación, aparentemente fue bajo condiciones extremas. O sea, Dios había liberado al pueblo judío con plagas hacia los egipcios, los había salvado en el Mar Rojo, claro que estaban dispuestos a hacer todo, y a lo mejor eso no es válido. Mira también en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, la gente cómo salió de ahí. Muchos perdieron la fe. Incluso hay el relato de un rabino, cuando le ofrecieron después una fruta, dijo, no quiero comer y no quiero bendecir. No quería bendecir a Dios después de lo que él había presenciado. Cuando viene un momento tan difícil, muchos a lo mejor pierden su fe. Y toma tiempo hasta que puedan nuevamente evaluar las cosas, poner las cosas en su sitio y pensar, mira, en la larga historia de la humanidad, hubo un hito tal que a lo mejor fue necesario para enseñarnos a todos de cuál es la bestialidad hacia dónde puede llegar un ser humano para nunca permitir de que eso se vuelva a repetir en la historia de la humanidad. Bueno, de todas maneras, los momentos extremos producen respuestas extremas que no son realmente a lo mejor lo que uno quisiera responder si uno estuviera bajo circunstancias normales. Vámonos ahora a la historia de Purim. ¿Cuál es la historia de Purim? Esther y Mordejai son los héroes.
Amán decide de que hay que exterminar al pueblo judío. Hay un sorteo, el 14 de Adar se va a exterminar a todo el pueblo judío. Mordejai va donde Esther y le dice, intercede ante el rey. ¿Cómo iba a interceder ella ante el rey? Ella era la reina. ¿Cómo llegó a ser reina? Bueno, hubo un concurso de belleza y ella lo ganó. Ella era la mujer más bella en Persia. No sé, puede ser sí, puede ser que no. Pero el rey, le gustó al rey, eso era lo importante. Él la encontró bonita, en sus ojos era la más bonita y él se convirtió en la reina. ¿Tú sabes por qué fuiste seleccionada como la reina? Porque era seguramente para este propósito, para ir ante el rey en esta situación. ¿Dónde estaba Dios? Bueno, la verdad es que el nombre de Dios ni siquiera aparece en la Megilá. Y por eso es que nuestros sabios no sabían si incluir la historia de lo que pasó con Mordejai y Esther en el canon de la Biblia. ¿Cómo puede haber un libro sagrado sin el nombre de Dios? Hay quienes dicen que la palabra Hamelech, el rey, que aparece numerosas veces en la Megilá, es una referencia oculta realmente a Dios. Y hay algunas Megilot, pueden observar, donde cada columna empieza con la palabra Hamelech. O sea, el escriba, el sofer, se las ha arreglado de tal manera que eso aparezca para que el nombre de Dios aparezca ahí. Pero el nombre de Dios en realidad no está. Pero cuando uno lee la Megilá, uno se puede preguntar, ¿quién es el héroe? ¿Es Dios el héroe? ¿O es Mordejai y Esther? Bueno, hay quienes pueden interpretarlo de diferentes maneras. El nombre de Esther alude al hecho de que Dios a veces no se presenta públicamente. Él está tras los telones, manejando las cosas, pero los seres humanos somos los que estamos actuando. Bueno, es debatible. ¿Qué pasó entonces? Nuestros antepasados se dieron cuenta, después de gozar mucho en Persia, tener acceso a todo, incluso hasta la corte del rey. Llega un momento cuando querían matarnos. La reina Esther, cuando Mordejai le dijo, vete donde el rey, y finalmente accedió, entonces dijo, lej que no se Yehudim, vete y reúne a todos los judíos, porque solamente en unión, cuando estamos juntos, podemos realmente defendernos. ¿Qué es lo que nos une? Nos une el Yiddish, nos une el ladino, nos une Gefilte Fish. ¿Qué nos une al pueblo judío? Mira, en estos días hoy hay una historia de 19 judíos de Yemen, remanentes de 40,000 no sé cuántos que Israel sacó después de su independencia de Yemen. Judíos que estaban separados del resto del judaísmo durante centenares, un par de mil de años tal vez. ¿Qué los unía a nosotros? ¿Cuál era nuestro lazo común? Nuestro lazo común era la Torah. Y creo que esa es la conclusión a la cual llegaron nuestros antepasados en el tiempo de Esther. Ellos se dieron cuenta que todo el movimiento de asimilación, esa integración con la sociedad persa no los condujo a nada. Era la tradición judía, ese era realmente el lazo que les daba la fuerza. Cuando estaban unidos podían enfrentar entonces cualquier situación. Y dice la Megilá, Kimu ve Kiblu. Entonces ellos reforzaron nuevamente, aceptaron nuevamente la Torah. Y esa aceptación ya no es por coerción, porque nadie había sido muerto. No es como en el Holocausto que habían muerto en Persia. Nadie había muerto. Estaban bajo amenaza, pero la amenaza no se había cumplido. Tampoco se había visto el despliegue de Dios. No se abrieron las aguas del Mar Rojo. No es que de repente Amán sufrió un ataque del corazón. No, fue la inteligencia de Mordejai, el arrojo, la belleza de Esther, que salvaron al pueblo judío, y el hecho que estaban unidos, porque eventualmente tuvieron que defenderse con sus armas también. Entonces, esa aceptación de la Torah, esa es la aceptación duradera. En el monte Sinaí a lo mejor fuimos obligados. Estábamos bajo el estupor de haber salido de Egipto y veíamos demasiados milagros. Pero en el caso de Purim, Dios estaba y no estaba, no estamos seguros. Estaba tras los bastidores. Seguramente intervino, pero no de manera directa. Y vimos también cómo el arrojo de nuestro propio pueblo salvó la situación. Entonces, Purim no es tan solo la Megilá.
Es una aceptación nuevamente de toda la Torá, de saber de que estamos hermanados, judíos de Yemen, judíos de Marruecos, judíos de Polonia, judíos de los Estados Unidos, de cualquier parte del mundo y desde luego de Israel, formamos un solo conjunto. Y es nuestra unidad lo que nos ha dado fuerza a través de las edades, y esa es la respuesta judía a cualquier odio, a cualquier antisemitismo, a cualquier manifestación de querer aniquilarnos. Cuando nos mantenemos unidos, podremos enfrentar cualquier situación que se presente.